Buenas caballistas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gema Caballo y hoy os traigo un vídeo de juegos con caballos. Cómo podemos jugar con los caballos, cómo nos podemos comunicar con ellos, ¿vale? El otro día, al principio de todo, como aún no iba montada Iris, empecé a jugar con ella y realmente me sorprendió mucho porque me dio algo que yo no esperaba. Veréis mi cara de sorpresa y todo porque me dio algo que claramente flipé. Gracias a esto os puedo yo indicar cómo enseñar a los caballos a hacer lo que hice en ese momento Iris y cómo perfeccionarlo. Así que es un nuevo vídeo que he agregado en mi sección de Doma Natural y por lo tanto creo que es algo que hace comunicación con los caballos, nos vincula más a ellos. ¿Para qué sirven los juegos? Pues para eso, para jugar con ellos, que nos entiendan, que nos conozcan y que nosotros los conozcamos a ellos y los entendamos a ellos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el vídeo. Un día de juegos cualquiera con Iris. Como siempre, coloco la cámara en algún lugar para poder grabar los momentos. Ya estaba algo iniciada en el paso español, así que quise intentar de que Iris me imitara cuando le pedía que levantara la pata. Ayudándome de la fusta, era cuestión de hacer la acción y darle la orden con la fusta. Los caballos leen mucho el lenguaje corporal, así que tenía la intención de que poco a poco ir quitando la ayuda de la fusta y que Iris comprendiera solo verme a mí que tenía que levantar la mano. Cada vez que hacía bien el ejercicio la premiaba con una zanahoria. Por experiencia sé que premiando a los caballos con zanahorias aprenden mucho más rápido, porque ellos piensan cómo conseguir la zanahoria que han conseguido la vez anterior. Estos juegos lo que hacen también es despertarlos mentalmente, ya que utilizan más la mente para poder llegar a conseguir las zanahorias. La posición de nuestro cuerpo también es muy importante a la hora de pedir los ejercicios y lo veréis más adelante. La parte mala que tiene premiar a los caballos con zanahorias es que nada más te buscan las zanahorias. Como podéis ver aquí yo le voy empujando a la cara porque Iris está pidiendo la zanahoria. Pero si sabéis haceros respetar y sobre todo utilizáis alguna palabra como diciendo no, al caballo aprende que tiene que hacer el ejercicio antes de poder recibir su golosina. Habéis podido ver que colocándome a cada lado de Iris, ella me da la mano bastante bien, sin necesidad de insistir mucho. Ahora lo que intento es que me dé la mano del otro lado y veréis cómo le cuesta más entenderlo. Aunque con la fusta le voy dando la orden, Iris no acaba de entenderlo y empieza a tirar hacia atrás. Es por eso que digo que es muy importante la posición de vuestro cuerpo. Aún así no me doy por vencida y sigo insistiendo. Ella me está dando la mano donde yo estoy y no es la que yo le estoy pidiendo con la fusta. Se está confundiendo, pero hay que tener paciencia, no hay que reñirla. Ella tiene que pensar y finalmente lo averigua y evidentemente obtiene su premio. Vuelvo a repetir lo mismo ya que es muy importante. Como menos distracciones hayan cuando os ponéis a jugar con vuestro caballo, más atento estará a vosotros. Fijaros, ahora parece que Iris me está mirando la pierna como diciendo ¿qué hace esta tonta así? Pero ahora mismo no tengo la atención de Iris, está atenta a otras cosas. Hasta que no recupere la atención a Iris, no conseguiré el ejercicio y finalmente lo consigo. Todo es cuestión de esperar. Intento por todos los medios de que Iris esté atenta a mí, pero parece que no está por la labor. Hay algo que le llama la atención en esa dirección. De vez en cuando tengo su atención durante unos segundos, pero se me vuelve a despistar. Fijaros sus orejas, fijaros hacia dónde mira, no me busca las zanahorias, no tengo la total atención de Iris y eso me lo está diciendo su lenguaje corporal. Aún así, no hay que enfadarse, es normal que los caballos se distraigan. El tiempo de concentración en los ejercicios a los caballos no es como
el nuestro. Así que no hay que enfadarse tirándole de la cuerda, dándole golpes o cualquier otra cosa. Simplemente hay que esperar o intentar llamar su atención de otra manera, pero no de una forma violenta o brusca. Otra opción para captar su atención sería darle la vuelta y ponerla de espaldas. Así, de esta manera le distraigo su atención porque ya no lo tiene delante y no puede verlo. Ahora podéis observar cómo Iris está más atenta a mí. Fijaros sus orejas y su lenguaje corporal. Por lo tanto, podemos seguir enseñándole el ejercicio. Después de un buen rato de estar jugando con ella, se me ocurre una cosa. Mi intención en ese momento era que Iris pusiera la mano allí y la estirara para hacerle un poco de flexión, ya que anteriormente había cogido la mano y se la había estirado yo. Como podéis ver, en cuanto me ve delante, Iris lo primero que hace es levantar la mano y tirarla, porque entonces la estaba tocando en el paso español y para pedírselo yo me ponía delante. Se confundió. Otra vez, la importancia de la posición de tu cuerpo a la hora de pedir los ejercicios. Es por eso que se confundió Iris. Empiezo el ejercicio cogiéndole yo la mano y poniéndosela en el tronco. Mi intención es que la dejara ella quieta allí sin tener que aguantarla yo. Como siempre digo, hay que premiar a la más mínima intención de lo que queramos y poco a poco ir subiendo el nivel de exigencia. Iris no parece tener miedo al tronco. Si tuviera miedo hay que tomarse más tiempo, pero simplemente se notaba un poco insegura. Intenta quitar la mano, pero yo intento de que la deje puesta. Aún así hay que tener paciencia, como siempre digo. Esta vez ya le exijo algo más, le estoy diciendo que no y no le doy la zanahoria que ella espera. Por lo tanto tendrá que pensar que estoy pidiendo para conseguir su zanahoria y vuelve a darme la mano. Como podéis ver, el tronco se mueve, no es muy estable y esto le crea inseguridad a Iris. Sí es cierto que no es un objeto bueno para realizar este ejercicio, pero fue improvisado y por lo tanto ahí intenté hacer lo que pude. En vez de mover a la yegua para adecuarla a la distancia correcta para su mano, voy moviendo el tronco ya que es más fácil y manejable. Aún así, Iris, al poner la mano ahí, hace un intento como de subir, aunque no se encuentra del todo segura y no es lo que yo estaba pidiendo. Aún así la premio porque ha habido un momento que ha depositado su peso en esa mano y es primordial para que el caballo no retire la mano. Si tiene el peso puesto en ella, no lo podrá hacer. Aquí podréis ver que simplemente mi intención es que ponga la mano allí y la aguante sola sin necesidad de que yo le esté aguantando la mano. Pero como ha aguantado un poco más de lo normal, no la ha retirado enseguida, la vuelvo a premiar. Al más mínimo detalle de lo que queramos hay que premiarlos. Y ahora os voy a poner el audio original del vídeo hacia la reacción de lo que hace Iris, para que veáis que todo lo que os estoy contando es verdad. Mi intención no era esta. Estoy flipando. Muy bien. Estoy flipando. Ya está. Baja, baja, baja. ¿Qué haces? Muy bien. Tira para abajo. Baja, baja. Muy bien, chica. Muy bien. Digamos que el tronco no es un objeto bastante contundente para que hiciera lo que ha hecho Iris. Por eso esa no era mi intención. Pero realmente dije, si lo hace con un tronco, vamos a probar otras cosas. Y cambié de objeto. Aunque me emocioné muchísimo, mientras estaba preparando el otro objeto pensé que tenía que hacerlo más veces con el tronco para que aprendiera un poco más. Cuando ya hiciera bien el ejercicio del tronco, entonces lo que quería es que se subiera al palé, pero quería que se subiera con las 4 patas en el palé. Así que aún me quedaba un largo recorrido para ir enseñando a Iris. Este juego ayuda mucho a los caballos a pisar cosas extrañas y desconocidas para ellos. Como podéis ver, el tronco no es una buena opción.
pero me cegué un poco. Se mueve y Iris lo nota y está insegura. Finalmente puedo colocar el tronco de forma que no se mueva y colocándole la pata bien en el centro le crea más seguridad a Iris. Simplemente es esperar que ponga la pata y con la zanahoria hacer que venga hacia adelante. De esta forma cargará peso encima la mano y se levantará para estar en el tronco. Y aquí tenemos el caballo de circo. Al colocar yo la mano para que subiera al tronco, ya lo hice para que pudiera tener sitio para poder apoyar las dos manos. Y aquí tenemos los resultados. Iris parece estar cómoda ahí arriba porque sabe que ahí arriba le doy zanahorias cada 2×3. Fijaros, ella ahí pensando, sí, tú ves me dando zanahorias que yo no me muevo de aquí. Quizá la premié demasiado porque cuando fue la hora de bajarla de ahí parece ser que Iris no quería. Quería acabarse todas mis zanahorias allí arriba. Sabía que en esa posición obtendría todas las zanahorias que quisiera, pero bajando del tronco no tendría zanahorias. Así que la faena fue mía para hacerla bajar del tronco porque parece que Iris le gustaba ser caballo de circo. Atrás. No, atrás. Muy bien. Muy bien. Mira, chica. Repetí una vez más que se subiera al tronco antes de llevarla a subir al palé. Como podéis ver, lo hace bien. Lo gracioso de todo es mirar la mano. No sabe dónde meterla. No sabe si dejarla al aire, si dejarla como si la tuviera muerta. Es bastante gracioso la forma que tiene de subirse al tronco. Aunque tenía sitio para poner la mano, que finalmente la pone. Pero Iris se encuentra muy cómodo allí, si es que está para hacer una foto y todo. Fijaros, hasta posa y todo, porque se pone a mirar al horizonte con las orejas bien atentas. Parece ser que la altura que tiene le gusta para poder observar mejor. Fijaros ahora cuando se pone a mirar bien hacia el fondo porque hay algo que le llama la atención. Es gracioso que la yegua piense, vaya, desde esta altura veo mejor las cosas. La verdad es que me divertí mucho ese día, pero ya venía el momento de poderla subir en el palé. Ahora tocaba hacerla bajar del tronco, que parecía no estar muy dispuesta, pero bueno, por lo menos me hizo caso y va aprendiendo que de la misma manera que se sube, tiene que bajarse cuando yo se lo digo. Ahora es cuestión de subirla al palé con las 4 patas. Pero veo que el vídeo se me ha hecho muy largo, así que lo voy a hacer en el próximo vídeo. En el próximo vídeo podréis ver cómo se sube al palé con las 4 patas y otro sitio más alto para subir que no sea el tronco. Así que suscribiros, darme like y hasta pronto.